Vamos a ver ahora el capítulo 2, digamos, del módulo 3, que está relacionado básicamente con esfuerzos. Vamos a ver esfuerzos normales y de cizalla, que es lo que significa el tensor de esfuerzos. Son esfuerzos principales, esfuerzo efectivo y esfuerzo total. Para pasar luego a ver los esfuerzos de la corteza terrestre, que los generan, y también los esfuerzos que van a ser originados alrededor de un pozo cuando se perfora una roca. Esfuerzo normal y de cizalla. Cuando una fuerza actúa perpendicularmente a una superficie, hablamos de esfuerzo normal. Si lo hace en forma paralela a la superficie, se denomina esfuerzo de cizalla o de corte. Vamos a ver qué es lo que es el tensor de esfuerzos. Las rocas en el subsuelo están sujetas a esfuerzos que se distribuyen como una función continuamente variable. Cada elemento infinitesimal de un macizo rocoso experimenta esfuerzos distintos al mismo tiempo, por lo que se considera que los esfuerzos actúan sobre elementos infinitesimalmente pequeños. Estos elementos se modelan como un cubo en un sistema ortogonal de coordenadas x, y, z. En situación de equilibrio, en caras opuestas del cubo, cada esfuerzo posee un esfuerzo contrario y de igual magnitud, por lo que para realizar cálculos se pueden usar solo los esfuerzos que actúan en tres caras. Los esfuerzos normales, perpendiculares a las caras del cubo, tienden a comprimir los esfuerzos a la compresión o a tirar de él, esfuerzo a la tracción. Los esfuerzos de cizalla actúan paralelos a las caras de los cubos y tienden a deformarlo de manera romboidal. Estas componentes normales y de cizalla del esfuerzo que actúa sobre un elemento infinitesimal conforman los términos de un tensor de esfuerzo de segundo orden, por lo que se requiere de 9 valores para describirlo en 3 dimensiones. Se puede expresar como la matriz que estamos viendo al lado del cubo, con sigma XX, tau XY, tau XZ, etc. Hay casos especiales que se pueden tratar como estados de esfuerzo en 2 dimensiones. Un cuerpo bidimensional, por ejemplo. Entonces tendremos un tensor de esfuerzos de 4 componentes representados por una matriz simétrica. Esfuerzos principales. El tensor de esfuerzos puede rotarse para llevarlo a un sistema de direcciones principales, de tal manera que los esfuerzos de corte sean nulos. Aquellos planos que no están sujetos a esfuerzos de corte son planos principales, tau igual a 0. En este caso, o en estos casos, los esfuerzos normales a dichos planos se denominan esfuerzos principales, que son perpendiculares entre sí, normales a planos principales y a superficies libres. El estado de esfuerzo queda así definido como la matriz que se muestra en la figura de la izquierda con sigma 1 y todo lo que está referido a esfuerzos de corte va a tener valor 0, después va a tener sigma 2 y sigma 3 como esfuerzos intermedio y menor. Como la superficie de la Tierra es una superficie libre, contacto entre el terreno y el aire o fluido, que no transmite esfuerzos de cizalla, se puede considerar que en la litosfera existen 3 esfuerzos principales: uno vertical, uno horizontal máximo y uno horizontal mínimo a 90 grados del anterior. Ahora vamos a ver esfuerzo efectivo y esfuerzo total. Esfuerzo efectivo, que se simboliza con la letra sigma prima, es la fuerza por área soportada por los componentes sólidos de la roca. Eso ya lo dijimos brevemente antes. El esfuerzo total, que está simbolizado por sigma o por una S mayúscula, es la suma del esfuerzo efectivo más la presión de poros. La presión poral es la fuerza que soportan los fluidos
en los poros o en la porosidad de la roca. El esfuerzo vertical total a una cierta profundidad es la suma de los esfuerzos transmitidos por el contacto de los granos, sigma prima B, más la presión poral a dicha profundidad. Esto es la ley del esfuerzo efectivo o ley de Terzaghi. En perforación se usan ambos esfuerzos, ambos tipos de esfuerzos, total y efectivo, y en fracturación hidráulica se usan mayormente los esfuerzos totales. Los esfuerzos controlan procesos de fracturación, de colapso, de revestimiento, de estabilidad de pozo, de producción de yacimientos naturalmente fracturados, de producción de arena, etc. El estado de esfuerzos debe estar determinado rutinariamente en proyectos petroleros. Los esfuerzos se usan para interpretar el comportamiento de los reservorios en exploración, en predicciones de presión poral, etc. El círculo de Mohr es un método gráfico mediante el que podemos calcular las magnitudes de los esfuerzos normales y de cizalla que actúan sobre planos específicos ubicados a diferentes ángulos respecto del esfuerzo principal máximo. Si sobre un cuerpo bidimensional aplicamos un esfuerzo normal sigma 1 en un eje y otro esfuerzo normal sigma 3 a 90 grados, se van a inducir otros esfuerzos a través del mismo. Tomando un plano imaginario A inclinado a un ángulo alfa con respecto al cuerpo, este plano estará sometido a un esfuerzo normal inducido sigma n que tiende a unir las superficies opuestas del plano, como en la figura derecha arriba del círculo de Mohr. Y un esfuerzo de cizalla inducido tau que tiende a provocar el deslizamiento de las superficies opuestas del plano. La relación entre el esfuerzo normal aplicado a los esfuerzos normales y de cizalla inducidos para una situación bidimensional puede ser ilustrada utilizando el círculo de Mohr, en el que los esfuerzos normales se presentan en el eje horizontal y el esfuerzo de cizalla en el eje vertical, como vemos en la figura. Un ángulo alfa en realidad aparece como un ángulo 2 alfa en el círculo de Mohr y los planos en diferentes ángulos alfa medidos con respecto al plano en el que actúa sigma 1 serán sometidos a diferentes esfuerzos normales sigma n en el rango entre sigma 3 y sigma 1 y a diferentes esfuerzos de cizalla tau en el rango de 0 a sigma 1 menos sigma 3 sobre 2, con tau máximo actuando a 45 grados entre sigma 1 y sigma 3. Ya que sigma 1 es el único esfuerzo que actúa en su plano y que sigma 3 es el único esfuerzo que actúa sobre el suyo, es decir, que no hay esfuerzos tangenciales que actúen en esos planos, los mismos se conocen como esfuerzos principales. Como sigma 1 es mayor que cualquiera de los esfuerzos normales actuando sobre el cuerpo, este se conoce como esfuerzo principal mayor o máximo. Del mismo modo, sigma 3 se conoce como esfuerzo principal menor o mínimo. Para una situación en 3 dimensiones, habrá un tercer esfuerzo principal intermedio o sigma 2. En todos los casos, ya que consideremos 2 o 3 dimensiones, siempre los esfuerzos principales actúan perpendiculares entre sí y no hay esfuerzos tangenciales relacionados con los planos en los que ellos actúan. Como se verá más adelante, los esfuerzos de cizalla inducidos son la causa principal de que las rocas se rompan y provoquen derrumbes en los pozos de petróleo. En el círculo de Mohr podemos calcular los esfuerzos normales y de cizalla, como ya vimos. Si tenemos entonces un esfuerzo sigma 1 actuando sobre el plano superior y un esfuerzo sigma 3
actuando sobre los planos laterales. Vamos a tener que sigma n del plano que tiene una inclinación con un ángulo θ, que está en la figura, es igual a 1/2 de sigma 1 más sigma 3, más 1/2 de sigma 1 menos sigma 3 por el coseno de 2θ. Mientras que tau, o sea, los esfuerzos inducidos tangenciales, de cizalla, son iguales a 1/2 de sigma 1 menos sigma 3 por el seno de 2θ. Utilizando el círculo de Mora, entonces, la actividad 1 en este módulo es un ejercicio en el cual vamos a calcular la variación del esfuerzo normal y de cizalla sobre distintos planos dentro de un cuadrado, digamos, bidimensionalmente. Planos a 30, 45 y 60 grados, y también se puede hacer el cálculo del esfuerzo normal y de cizalla de los planos superior e inferior y laterales en los que está influyendo un esfuerzo vertical de 10 megapascales en el superior y de 5 megapascales en los laterales. Bueno, continuando con el tema de esfuerzos, ahora vamos a ver los esfuerzos en la corteza terrestre. En la corteza terrestre los esfuerzos están principalmente generados por carga gravitacional y por efecto de la tectónica de placas. Estos esfuerzos pueden estar modificados localmente por vulcanismo, sismos, diapirismo, salino, etc. También las actividades como la producción e inyección de fluidos ocasionan cambios en los esfuerzos locales. Esfuerzos inducidos por gravedad comprenden las cargas topográficas, las cargas debido a contrastes laterales de densidad y al equilibrio de flotación entre la litosfera y la astenosfera o isostasia. Si aumenta la masa de la litosfera, esta tiende a hundirse en el manto. Si disminuye, tiende a ascender. El esfuerzo gravitacional, entonces, es un esfuerzo vertical litostático, como vemos en la figura de la izquierda, sigma v, y esto hace que se generen esfuerzos horizontales. O sea, es evidente que la columna litostática, debido a las densidades de las rocas, genera un esfuerzo vertical. Y este esfuerzo vertical además induce esfuerzos horizontales, ya que las rocas en profundidad tienden a deformarse lateralmente por el peso de los sedimentos suprayacentes. Estos esfuerzos horizontales dependen en gran medida de las propiedades mecánicas de los diversos tipos de roca y de otros efectos como los generados por el tectonismo. Entonces, además de los esfuerzos gravitacionales, la corteza terrestre soporta esfuerzos tectónicos. ¿Dónde predominan los esfuerzos tectónicos? Estos predominan cerca de los márgenes de placas tectónicas activas, ya que el movimiento entre las mismas tiene influencia directa sobre la magnitud y orientación de los esfuerzos. Por ejemplo, alrededor de las cadenas montañosas también influyen estos esfuerzos tectónicos. En zonas alejadas de los márgenes de placas y de las montañas, hay otros factores que son más importantes. A título informativo, tenemos el Mapa Mundial de Esfuerzos, que es un proyecto conjunto de industrias y organizaciones académicas, en donde desde el año 2009 se compilan datos actuales del campo de esfuerzo cortical, con el objetivo de caracterizar los patrones de esfuerzos en la litosfera y entender el origen de los mismos. En esta figura podemos ver el mapa de esfuerzos a nivel mundial y en la figura siguiente vemos el mapa de esfuerzos
en Sudamérica. Regímenes de esfuerzos principales. En 1951, Anderson desarrolló un esquema de clasificación para describir las magnitudes relativas de los esfuerzos principales en la corteza terrestre. La misma se basa en que el esfuerzo vertical puede ser tanto el de mayor magnitud como el intermedio o el de menor magnitud. Esto se refleja en los diferentes tipos de fallas, normales, inversas y de rumbo. Entonces, los regímenes de esfuerzo principal que tenemos son el régimen extensional, con fallas normales, en el que el esfuerzo vertical es el esfuerzo mayor, sigma 1, régimen transcurrente, con fallas de rumbo, si el esfuerzo vertical es el intermedio, y por último el régimen compresivo, con fallas inversas, cuando el esfuerzo vertical es el menor, o sea, sigma 3. Fracturas inducidas cerca de cadenas montañosas. En general, cerca de las cadenas montañosas tenemos fracturas del tipo compresivas que cerca de la superficie son subhorizontales, pero en profundidad los esfuerzos o la magnitud entre los esfuerzos cambia y las fracturas van a ser preferencialmente verticales. Los métodos de cálculo de esfuerzos tenemos métodos directos y métodos indirectos. Los métodos directos son para determinar el esfuerzo vertical, se puede hacer de registros eléctricos de densidad y los valores también estos valores de densidad se pueden calibrar con datos de densidad de coronas, si es que tenemos la posibilidad. La magnitud del esfuerzo horizontal mínimo se obtiene de fracturas hidráulicas y de pruebas de estanqueidad de pozo que se llaman Likov tests, que se hacen en la perforación de la mayoría de los pozos de exploración y desarrollo. También durante eventos de la perforación, como las pérdidas de lodo o el efecto llamado ballooning, pueden ser indicativos del valor del esfuerzo menor sigma 3. Entre los métodos indirectos tenemos fórmulas empíricas como la ecuación de Garner del registro sónico o el modelo de Miller, el polígono de esfuerzos para el esfuerzo horizontal máximo, imágenes de pozo por medio de los breakouts o fracturas inducidas. También vamos a tener datos sobre la magnitud de los esfuerzos horizontales y la estimación geológica utilizando lo que vimos ya antes, que son los regímenes de esfuerzo principales. Podemos por lo menos tener una idea de la relación de magnitud entre los esfuerzos. La determinación del esfuerzo vertical. Como ya dijimos, la magnitud del esfuerzo vertical a cierta profundidad z es aproximadamente igual al promedio de la densidad de las rocas desde la superficie hasta dicha profundidad, por la aceleración de la gravedad. O sea, la fórmula vendría a ser el esfuerzo vertical, como se ve en la pantalla, es igual a la densidad, el promedio de densidades, por la profundidad, por la aceleración de la gravedad. Los datos entonces de densidad, como ya también dijimos, pueden obtenerse de perfiles de densidad y de coronas. En la mayoría de los pozos no se tienen registro de densidades de superficie, por lo que para obtener esta información se reemplazan los datos faltantes con valores calculados, haciendo uso de las correlaciones como las de Garner o Miller, que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Bueno, aquí podemos observar las ecuaciones de Garner, donde la densidad es igual a dos parámetros de ajustes, o mejor dicho, uno que es C, por 10 a la 6 sobre delta T, o sea, el tiempo de tránsito,
elevado a la E, que es otro parámetro de ajuste. El modelo de Miller, la fórmula de la densidad, es la densidad de la matriz por 1 menos la porosidad más la densidad del lodo por la porosidad. Así que bueno, y con una serie de valores también con ajustes, con parámetros de ajuste para la fórmula de la porosidad. En la diapositiva siguiente vemos un ejemplo del modelo de Miller y la ecuación de Gardner utilizadas para definir el gradiente listostático o la presión vertical en un pozo. Determinación del esfuerzo horizontal mínimo por medio de las fracturas hidráulicas. Las fracturas hidráulicas consisten en el bombeo de un fluido viscoso en un intervalo aislado del pozo con caudales y presiones suficientes como para fracturar la formación. Y de ahí podemos obtener el valor bastante ajustado del esfuerzo horizontal mínimo que hay que vencer para poder fracturar la roca. Entonces las fracturas hidráulicas proveen muy buenos valores del esfuerzo mínimo. Podemos obtener también valores del esfuerzo horizontal máximo, pero son solamente estimativos. Y una de las contras es que solamente las fracturas hidráulicas se realizan en reservorios. Vemos en el gráfico cómo aumenta la presión cuando se comienza el bombeo hasta un cierto punto en donde se produce la ruptura o la rotura de la formación, y después si continuamos viendo la presión o siguiendo el gráfico de presión, vemos que si se sigue bombeando la presión baja hasta una presión de propagación de la fractura, y si detenemos la bomba tenemos una presión al detener el bombeo, que se llama presión del cierre, del apagado del bombeo, y después la presión de cierre de fractura, que es el pressure closure. Y ese valor de PCL, o sea, de presión de cierre de la fractura, es aproximadamente igual al valor del esfuerzo mínimo. Otra de las formas para obtener el esfuerzo horizontal mínimo es en las pruebas de estanqueidad de pozo o leak-off tests, donde lo que se hace también es fracturar o llegar a la fractura de la formación, generalmente debajo de un zapato de una cañería de revestimiento en pozos de exploración. Esto en general fue utilizada para obtener la máxima densidad de lodo que se podía utilizar al comienzo de una sección de un pozo, o sea, en una sección nueva de un pozo. Y si vemos en el gráfico, tenemos ejemplos de leak-off tests hasta que comienza a haber una fuga, digamos, en la presión, que es la presión de fuga, leak-off pressure. Después se detiene el bombeo, pero también se utilizan los leak-off test extendidos, XLOT, y es mejor que el leak-off test porque se continúa viendo el desarrollo de la curva de presión hasta que se apagan las bombas y con posterioridad al regresar algo de fluido al pozo. Con estos gráficos de presión podemos obtener un valor del esfuerzo horizontal mínimo aproximado. Bueno, predicción del gradiente de fractura mediante leak-off test. Hubo varios autores de estas fórmulas, de algún tipo de fórmula empírica,
desde Hubert Willis, Matthews and Kelly, el método de Eaton, también el método de Danish, como podemos observar en la diapositiva. Determinación teórica del esfuerzo horizontal mínimo. Los esfuerzos horizontales se generan por la tendencia de los sedimentos a deformarse lateralmente debido al peso de los sedimentos suprayacentes. Esto sucede, en todas las cuencas, pero para obtener un valor aproximado del esfuerzo horizontal mínimo se puede hacer en las cuencas no tectónicas. Como vemos en la figura, el esfuerzo vertical genera esfuerzos horizontales y en una cuenca no tectónica asumimos que las rocas se comportan elásticamente y el menor valor del esfuerzo horizontal será el valor del esfuerzo vertical por el coeficiente de Poisson sobre 1 menos el coeficiente de Poisson, mu. Usando esfuerzos efectivos serían esfuerzos efectivos, el esfuerzo efectivo vertical, y en donde mu es el coeficiente de Poisson, que es una constante elástica, que ya la vamos a ver en la parte de mecánica de rocas. Expresando los esfuerzos en forma total, de esfuerzos totales, tendríamos que es la misma fórmula, pero al esfuerzo total hay que restarle la presión de poros. Esta fórmula es aplicable en sedimentos no consolidados, en sedimentos relativamente jóvenes y en áreas sin tectónica compresiva. Por ejemplo, en arcillas que tienen un coeficiente de Poisson aproximadamente de 0.45, esas son arcillas más bien suaves, débiles, el esfuerzo horizontal efectivo mínimo sería igual al esfuerzo vertical efectivo por 0.82. ¿Qué es 0.82? Es el Poisson sobre 1 menos el Poisson, o sea, 0.45 dividido 1 menos 0.45. En arenas, el coeficiente de Poisson puede ser, como un ejemplo, aproximado a 0.25, y entonces el esfuerzo horizontal mínimo efectivo sería igual al esfuerzo vertical efectivo por 0.33. Podemos hacer un ejercicio que es calcular el esfuerzo horizontal total mínimo para arcilla y arena en megapascales, utilizando datos como la profundidad de 1830 metros, el gradiente hidrostático de presión de poros de 1.04 gramos por centímetro cúbico, la densidad listostática promedio de 2,25 gramos por centímetro cúbico, y con un Poisson de arcilla de 0,40 y un Poisson de arena de 0,20. Como vemos en la siguiente diapositiva, vemos el cálculo del esfuerzo vertical total utilizando la profundidad, la densidad listostática y la conversión para utilizar megapascales por metros. La presión poral va a ser igual también a la profundidad por el gradiente hidrostático por la conversión a megapascales por metro. El esfuerzo horizontal efectivo mínimo va a ser igual al esfuerzo vertical efectivo por mu sobre 1 menos mu, y el esfuerzo horizontal total, sigma sub h, va a ser igual al esfuerzo horizontal efectivo más la presión poral. Para resolver el problema que planteamos en la diapositiva anterior, podemos utilizar este tipo de gráficos que nos va a ayudar a visualizar cuáles son los valores
de los esfuerzos mínimos para la arena y para la arcilla, y también el gradiente litostático o vertical en megapascales. Así que les sugiero que utilicen este gráfico para realizar el cálculo que planteamos en la diapositiva anterior. Las maneras de realizar estimativamente el cálculo de sigma 3 es por el efecto denominado ballooning, que es un efecto particular del comportamiento de un pozo al ser perforado. En algunos casos ocurre, en otros no. Yo, por experiencia, lo he visto cuando en general tenemos densidades muy altas de lodo. Cuando la presión hidrostática que ejerce el peso del lodo es algo menor que el gradiente de fractura de alguna de las formaciones expuestas, al circular, debido a las pérdidas de carga en el pozo, la presión del lodo aumenta un cierto valor denominado densidad de circulación equivalente, que si supera el esfuerzo horizontal mínimo, aproximadamente igual que el gradiente de fractura, genera la apertura de fisuras, perdiéndose el lodo hacia la formación. Donde tenemos el bombeo, las pérdidas de carga en el pozo igual a cero, se vuelve a la presión hidrostática del lodo y la fractura se cierra expulsando el fluido que la mantiene abierta, por lo que puede detectarse un incremento en el volumen del lodo regresando a superficie. De esta manera se puede inferir que el valor de sigma 3 corresponderá a una magnitud intermedia entre la presión hidrostática del lodo y la densidad de circulación equivalente. La magnitud del esfuerzo horizontal máximo es la componente del tensor de esfuerzos más difícil de determinar, ya que no se puede medir directamente, por lo que hay que inferir su magnitud a partir de modelos matemáticos. El polígono de esfuerzos de Mohs y Sovak define el lugar geométrico de todas las posibles combinaciones de magnitudes del esfuerzo horizontal máximo y mínimo que pueden darse en la naturaleza a cierta profundidad, sujeto a un régimen de esfuerzos según la clasificación de Anderson. Así que cada uno de esos triángulos que vemos en el polígono de esfuerzos van a representar un estado o un régimen de esfuerzos de Anderson. El régimen inverso sería el triángulo de color violáceo marrón a la derecha arriba. El verde sería el régimen transcurrente y el azul, el triángulo azul abajo, sería el régimen normal. Los límites del polígono de esfuerzos están determinados, dijimos, por las envolventes de Mohr y Coulomb en regímenes de esfuerzos de Anderson. Vamos a ver más adelante también qué significa la envolvente de Mohr-Coulomb, pero es algo así como los gráficos que figuran en esta diapositiva, en donde el esfuerzo horizontal es el menor esfuerzo y el esfuerzo vertical es el mayor en el régimen normal. En el círculo, digamos, del medio, el esfuerzo vertical es el intermedio en el régimen transcurrente, y en el régimen inverso el esfuerzo vertical es el menor.